Hola Eternaleros, ¿cómo están? Estoy muy feliz de volverlos a saludar una vez más. A lo largo de este nuevo programa vamos a reflexionar un poco sobre la presencia del dios Apolo en la franquicia de Saint Seiya. Y es oportuno hacerlo ahora que el dios ha hecho su primera aparición de manera canónica en la franquicia. Pero su primera aparición canónica viene precedida de una fuerte presencia en la que tenemos años y más años recibiendo pistas de su aparición. Eso sí, tengan en mente que por la naturaleza del tema de este video habrá spoilers, particularmente de Next Dimension. No quiero arruinarle la sorpresa a nadie. Así que comencemos, no sin que antes ustedes respondan a esta importante pregunta. ¿Quisieran ser tan guapos como los caballeros del Zodiaco? ¡Arrancamos! ¡Óigame, no! ¡Óigame, no! Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Simpático, valiente y focachón como los que salen en la televisión. Simpático, valiente y focachón como los que salen en la televisión. A 150.000 millones de kilómetros de la Tierra se encuentra nuestra estrella más cercana, el Sol, elemento indispensable para la vida en nuestro planeta. El astro que vemos con mayor claridad a simple vista, que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia como humanidad, con el que medimos el tiempo, y que ha fascinado al ser humano desde prácticamente el comienzo de nuestra historia como especie. Su importancia y su impresionante influencia determina nuestra vida, lo que llevó a nuestros antepasados a pensar en su poder como resultado de una fuerza divina, por lo que eventualmente fue adorado como una deidad, recibiendo nombres distintos a lo largo de las épocas. Que era solo una cuestión de tiempo, para que en Saint Seiya se llegara el momento en que Atena y sus santos estarían frente al astro rey y tenerlo como un nuevo rival. Cuando Masami Kurumada anunció hace poco la salida de la última tanda de 8 capítulos del manga Next Dimension, nos adelantó de alguna manera una escena que hizo que las redes reaccionaran emocionadas, pues parecía anunciar la inminente llegada de Apolo a las páginas del manga, trayendo por primera vez a esta deidad al mundo canónico de las aventuras de Atena y sus santos. Este anuncio llega unos meses después de que el propio mangaka nos adelantara sus intenciones en esta famosa portada de Champion Red, en el que vemos a Seiya de Pegaso en un primer plano ubicando al fondo la cordillera del Monte Olimpo, y en el que hay 3 templos en los que se ven los nombres de los dioses Zeus, Artemisa y Apolo, en una especie de anticipo de un posible anuncio de carácter más oficial sobre el arranque de un manga que pondría a Seiya y a sus amigos rumbo directo a una confrontación contra los dioses del Olimpo en lo que se ha llamado la saga del cielo entre el fandom, y que ha sido una historia que como fans hemos estado esperando a lo largo de hace ya muchos años. Pero la presencia de Apolo es una que ha venido siendo advertida durante ya mucho tiempo en la franquicia, y quizá la primera referencia más clara de su advenimiento y que nos dejó claras las intenciones del maestro Kurumada de usarlo se remontan a 36 años atrás, a tiempos casi tan viejos como la propia franquicia, que actualmente tiene 39 años. ¿Quién ha sido Apolo? ¿Y cuál ha sido su presencia, clara o velada, en los mitos de esta franquicia? Vamos juntos a reflexionar al respecto. De acuerdo con el hipermito, los dioses fueron aquellos seres humanos que en épocas muy antiguas fueron capaces de manifestar el poder de la gran voluntad en ellos, más allá de los 7 sentidos. En el universo de Saint Seiya, el desarrollo del séptimo sentido es una manifestación del cosmos, pero la gran voluntad es el supersentido que va más allá de esta manifestación. Zeus, Poseidón y Hades se cuentan entre los individuos que manifestaron este poder de la gran voluntad en sí mismos y comenzaron a ser adorados por los hombres como si fuesen dioses. Estos individuos especiales no fueron los únicos en la historia en haber manifestado el poder de la gran voluntad, por lo que eso explicaría la existencia de otros dioses
y de otros panteones. Eventualmente, el documento que conocemos como el Hipermito describe cómo es que Zeus otorgó el control de la tierra a la diosa Atena para desaparecer con rumbo a los cielos, lo que abrió el telón de las constantes guerras santas entre dioses por el control de la tierra. Entre otros, los choques de la diosa contra Poseidón y contra Hades. Cierto que aquí mismo en Eternal pueden encontrar un programa dedicado al dios Poseidón y su lugar en el lore de los Caballeros del Zodiaco, por si desean verlo, ya que este programa es uno que está de alguna manera relacionado a este en cuanto al tema que estamos tratando. Bien, entonces en esta ocasión estamos hablando sobre Apolo, el legendario dios solar, hermano de Artemisa, que apareció con todo su poder y gloria hacia el final de la película del Tenkaichi Heihoso Overture y que dejó una huella de su imponencia en el fandom, deseando ver más de este. ¿Qué es un dios? La respuesta es algo que los mortales no pueden medir. Tampoco les es permitido intentar. Sin embargo, ¿qué dirían si les dijera que Apolo es un dios que ya había irrumpido en las historias de Saint Seiya desde antes, como lo comenté al arranque del programa? ¿Quieren saber a qué me refiero? En 1988, la editorial Shueisha estaba lista para celebrar el 20º aniversario de su publicación más emblemática, la revista Shonen Jump, en donde el manga de Saint Seiya, entre tantos otros, habían sido publicados. Masami Kurumada fue convocado para participar con la franquicia de Saint Seiya, y para esto se planificó la película Shinku no Shonen Densetsu, conocida en América Latina como Los Caballeros del Zodiaco contraatacan. A diferencia de las películas de Eris y de la Gran Batalla de los Dioses, se sabe que esta película no contó con una participación muy activa por parte del maestro, quien en aquel entonces ya estaba publicando en el manga la saga de Poseidón. Mientras que el anime emitía la saga de Asgard, dándole tiempo al maestro a continuar el desarrollo de sus historias y despegarse un poco de la producción para asegurar más material que animar. Siempre hubo rumores de que el maestro podría haber dado algunas indicaciones sobre el diseño de varios de los personajes de las producciones animadas de Saint Seiya. Y bueno, finalmente estas especulaciones fueron confirmadas con la salida a la luz en los últimos años de bocetos para personajes, para el anime clásico y para algunas de las viejas películas. Esto podría significar que puede haber bocetos desconocidos para el público de Kurumada ayudando o diseñando directamente personajes para otras de estas producciones. Puede que sí. Y aquí es en donde en parte vamos a entrar al terreno de las especulaciones sobre el desarrollo y conceptualización de la historia de Abel, el dios solar, que apareció en la película de la leyenda de los jóvenes Escarlata, una producción que es muy posible que haya sido desarrollada cuando ya en la cabeza del maestro Kurumada se dibujaban las primeras ideas de lo que serían las aventuras de Atena y sus santos en el Olimpo, y a qué dioses pondría enfrente de ellos como rivales. Apolo es un nombre que Kurumada ha mencionado ya a lo largo de mucho tiempo como uno de esos posibles rivales para los personajes de Saint Seiya, aunque para este punto no hay un registro de que lo haya mencionado como tal. Eso fue algo que ocurrió poco tiempo después. Todo comenzó en 1988, cuando la editorial Shueisha y el estudio de animación Toei se unieron para celebrar los 20 años de la emblemática revista Shonen Jump, y como parte de los proyectos en conjunto, Toei se acercó a Masami Kurumada para proponer un largometraje de Saint Seiya, y en su propuesta, el enemigo para enfrentar a los santos fue el de uno de los dioses del Olimpo, nada más y nada menos que Apolo. Pero, ya con la idea de la saga del cielo en su mente, el maestro pudo haber considerado que no sería adecuado para sus planes que el dios solar hiciese su debut en esta película, cuando este personaje era uno que tenía contemplado utilizar en su propia historia, por lo que habría comunicado esto, obligando a la producción a modificar sus planes. Pero, tal vez,
la idea de la película ya estaba muy avanzada, quizá ya con un guión en desarrollo o terminado, y con los tiempos encima para estrenar a la producción, por lo que para no perder más tiempo, ni la inversión que supone un desarrollo de un guión, el mismo sufrió una que otra modificación, pero no alejándose del todo de la idea inicial de enfrentar a Athena y a sus guerreros contra el dios del sol, hermano mayor de la guardiana de la tierra. Bueno, en este ejercicio especulativo estoy asumiendo que la petición del maestro Kurumada para no usar Apolo habría ocurrido en algún momento en que para Toei resultaba poco sencillo cambiar la trama por completo, y es por eso por lo que pienso que o bien ya el guión estaba muy avanzado en su desarrollo o de plano ya estaba terminado, y por eso es que el estudio habría persistido en la idea de mantener de una manera u otra a este dios como el rival de los santos. Para no desechar un guión terminado, lo más sencillo era disfrazar a Apolo cambiándolo por otro dios del sol. ¿Cómo se podía hacer? Bueno, un poco de investigación por aquí y por allá dio como resultado que el nombre de Apolo se cambiara por el de Febo Abel. Por cierto, cuando 2 años después del estreno en Japón de la película de Abel, el maestro Masami Kurumada fue entrevistado por el programa francés Club Dorothée debido al furor de Saint Seiya en aquel país. El mangaka aseguró que tenía planes para contar las aventuras de los Caballeros del Zodiaco enfrentando a los dioses del Olimpo, confirmando que la idea de desarrollar una batalla en los cielos es una hacia la que iba dirigiendo su historia. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, Pollux, ¿estás diciéndome que Febo Abel es Apolo? Bueno, esta es una pregunta que tiene una respuesta un poco complicada. En el fondo y mucho de la forma, sí, Febo Abel es Apolo, pero en la ejecución no lo es. Permítanme explicarme. Con la restricción de no poder usar al dios Apolo por nombre, el siempre ingenioso escritor de la película de la leyenda de los jóvenes escarlata, Shoyuki Suga, un veterano de la franquicia, al haber participado en la serie animada de Saint Seiya, decidió dar un giro de tuerca sin deshacer todo su trabajo. Febo Abel, al presentarse, es reconocido por el maestro Doko de Libra como el dios Sol, que en la era del mito habría intentado arrebatar a Zeus el trono del Olimpo, y cuyo poder obligó a que el rey de los dioses recibiera el auxilio de su hijo, Apolo, para derrotarle y finalmente borrarlo de la historia. Maestro, hábleme de Abel. Cuando la Tierra estaba en la era mitológica, aún siendo el hijo de Zeus, su poder era igual al de su omnipotente padre. En un acto por controlar la Tierra, la cual era comunidad propiedad de los dioses, él mismo asumió el puesto de dios del sol. Pero con el tiempo, hizo que dioses como Zeus y Apolo tuvieran miedo de sus ambiciones y su furia. Así que lo eliminaron hasta dejarlo en el olvido de la historia. Suga habría agregado este pequeño giro en el trasfondo del personaje para dejar en claro que no se trataba de Apolo, pero que sí se trataba del dios del sol. Suga parece haberse aprovechado de una vieja profecía que Zeus habría recibido, en la que se había asegurado de que, si Zeus tenía un hijo varón con la titánide Metis, este terminaría haciendo lo que él mismo había hecho con su padre Cronos. Por lo que en los mitos, Zeus decidió tragarse a Metis, que en esos momentos estaba preñada. Aunque según los relatos más aceptados, no fue un varón el que nació, sino la diosa Athena. Pues al menos en la realidad planteada por la película de los Caballeros del Zodiaco contraatacan, parece que Zeus se habría echado otra canita al aire y Febo Abel habría sido el producto de dicha unión, quien eventualmente habría intentado cumplir con la profecía, pero la intervención de Apolo lo habría impedido. Ya con la película en curso, nos queda claro que Febo Abel habría retornado para hacerse del control de la Tierra, y en esta historia trata a Athena como su hermana con muchísima cercanía. Muchísima.
lo que parece alimentar la teoría de que ambos serían hijos de Zeus y de Metis, aunque de pronto tuvieron momentos raros e inquietantes que bordeaban en el romance. En la ejecución, Febo Abel es el dios del sol, y como Apolo lo vemos tocando la lira, lo que nos recuerda muchísimo a las características del segundo. Por supuesto que sería razonable que me digan que esto no parece ser tan conclusivo para asegurar que Febo Abel es una identidad creada por Toei para usar a Apolo cuando el maestro había pedido que no se hiciera así. Bueno, vamos a ver algunas otras pistas. El nombre de Febo Abel es también una pista sobre la identidad de trasfondo del personaje inspirado por ser Apolo, ya que Abelio era el nombre de una deidad solar identificada con Apolo, adorado en regiones de Europa como Francia, en tanto que Febo, que posiblemente significara brillante, era una forma respetuosa a la cual referirse al dios Apolo en Grecia. Por otro lado, si vemos la representación del templo de Apolo, hallamos esta enorme escultura mural a la cual les invito que le presten atención. Esta pieza ilustrativa reproduce a su vez esculturas de arte griego del mundo real. Lo que están viendo aquí es una escena de menos de 50 centímetros por 50 centímetros llamada Libación, hallada en Italia y que se produjo entre 75 y 100 años antes de Cristo, en la que se representa a la diosa alada Nike sirviendo vino a Apolo. Por lo que, pese a que se hizo un esfuerzo por separar al personaje por parte de Toei para no usar un dios que el maestro Kurumada deseaba utilizar, en el fondo y mucho de la ejecución nos queda claro de que Febo Abel es una reinterpretación de Apolo. Y es que ya lo dice el dicho, si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es un pato. De hecho, el personaje en los cines de Hong Kong, en la traducción proyectada en cines en aquel país, no llamaron al personaje originalmente como Febo Abel, sino que directamente fue nombrado Apolo. Lo mismo sucedió con el primer doblaje de la película de la leyenda de los jóvenes Escarlata en Italia, en la que Abel recibió el nombre de Apolo, aunque bueno, los italianos le cambiaban el nombre a personajes, técnicas y lugares de manera indiscriminada, así que este último quizá no es tan determinante. Sin embargo, tuvimos que esperar algunos años para que el maestro Kurumada utilizara a Apolo. Aunque sí había dudas, el deseo de hacerlo lo manifestó claramente en el año 2001, en la entrevista que apareció en la enciclopedia Taisen, en la que respondió a la pregunta sobre una secuela para el manga de Saint Seiya, en la que dijo: sin lugar a duda, el tema principal que está pendiente por contarse es la saga del cielo. Y es que hay muchos personajes grandiosos entre los 12 dioses, como Apolo y Artemisa. Por lo que, cuando se anunció la producción de la apertura de la saga del cielo, la inclusión de estos dos dioses no pareció tan inesperada, aunque parece ser que para Toru Furuya y Keiko Han, las voces de Seiya y de Saori lo fue de una manera u otra. Al menos, así lo expresaron durante el programa Seiya History. どういうことですかそれは。私ね兄弟がいたんです。おお、兄弟。私も知らない。女神ですかやっぱり。あらららら。それはちょっと言えないかな。あ、もしかして兄弟対決になるとか。わかんないな。あらららら。言えないな。いや苦しい立場ですねそうなったら。ご覧になって。いや何言ってんですか。そうか。一緒に出るんじゃないですか。そうですよね。今度は何。Por supuesto que la llegada de Artemisa fue una cuestión que llamó la atención del público, pero indudablemente fue la imponente aparición de Apolo hacia el final de la película la que dejó una huella en los espectadores. Artemisa, presentada como la diosa de la luna y la oscuridad, es quien inicia el castigo contra Atena y sus santos por haberse atrevido a matar a un dios.
Como hermana de Atenea, Artemisa le reprocha el que su hermana le haya dado la espalda a los dioses y su apego a los seres humanos en lo que considera una afrenta al orden cósmico, por lo que quiere que Saori vaya al Olimpo y renuncie al control de la Tierra. Atenea acepta y comienza una escaramuza de un mundo sin Atena en la que sus antiguos santos ahora están al servicio de una diosa lejana que poco o nada le interesan ellos. Seiya, sin embargo, logra con la ayuda de Saori eventualmente romper con la maldición de la espada de Hades para terminar en un breve, pero para muchos, determinante enfrentamiento de Apolo, el cual ha llegado a castigar la osadía de los santos y de su hermana por haber desafiado el poder de los dioses en sus constantes intentos por rescatar a la Tierra. El diseño de Apolo para esta película, se piensa, es uno que el fallecido maestro Araki realizó sobre un posible diseño del maestro Kurumada, y es para muchos la versión más refinada del dios solar, aunque el propio mangaka se encargó de borrar el adjetivo de definitivo con el final del manga Next Dimension. Antes de pasar a este acontecimiento, hay que aclarar que el Apolo que aparece hacia el final de la película del Tenkaigen Genjōso, aunque se aproxima a lo que vimos ya narrado por el maestro Kurumada, no tiene las mismas motivaciones para su actuar, al menos no todas exactamente. Es claro que el desafío constante de Saori Atena y sus santos en sus enfrentamientos contra los dioses es una cuestión que lo ha indignado, así como la evidente predilección e identificación que su hermana menor siente por los humanos. Pero reitero, la forma en cómo se presentó en la película omite la más grave afrenta que provoca el actuar finalmente de Apolo en el Next Dimension. Aunque hay algo diferente en este Apolo, que comparte con su versión del Next Dimension, y que lo aleja de Febo Abel, y es el hecho de que a diferencia de este primero, ninguna de las dos últimas versiones parece realmente poner de cabeza el orden cósmico del Olimpo. No dejes de dar like al video si te está gustando. Y también te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar enterado cuando saco nuevo contenido. La historia del Next Dimension parte desde el final de Hades para contar la odisea que Saori emprende para deshacerse de la maldición del dios de los muertos que está matando poco a poco a Seiya, quien está postrado en una silla de ruedas esperando el final. Para ello, Saori decide viajar al pasado con el objeto de anular el efecto de la espada de Hades y así evitar que Seiya muera, para lo que tiene que recurrir a la ayuda de los dioses, buscando primero a Artemisa en su calidad de guardiana del tiempo, de acuerdo con la información que le proporciona Hécate. Atena logra convencer a su hermana de que le dé acceso a la laguna del tiempo, en donde mora el dios Cronos, la representación primigenia del tiempo que le permite llevar a cabo su plan, no sin antes advertirle que esta decisión le traerá problemas con los dioses, pues pondrá en riesgo, por un ser humano, la integridad del espacio-tiempo. Saori continúa con su objetivo y se presenta ante Cronos, quien aparentemente divertido concede el deseo de la diosa para viajar al pasado, aunque decide ponerle un poco de sabor al asunto y le complica el viaje a Atena y a sus santos luego de decirle que tiene 3 días para resolver su asunto. Por supuesto, las complicaciones que Cronos le pone a la diosa traen un sinfín de aventuras que terminan por poner en riesgo, tal cual, la integridad del espacio-tiempo, llegando a un punto culminación en el que el universo prácticamente está a punto de destruirse. Sin embargo, finalmente, cuando Saori logra completar su objetivo, regresa al Olimpo junto con sus santos para ser enjuiciada y recibir la sentencia por sus acciones, mientras que Seiya despierta alarmado al comprender la gravedad de la situación. En el Olimpo, Saori y sus santos reciben una sentencia de Artemisa, la cual les urge aceptarla lo más pronto posible, a sabiendas de que las cosas podrían complicarse, pero es cuando finalmente el dios solar Apolo hace su aparición.
El hermano mayor de las dos diosas llega escoltado de sus 3 ángeles guardianes y evidentemente enojado por las acciones cometidas por Saori y sus santos, así como por la débil condena que Artemisa estaba imponiendo ante un hecho tan grave como haber casi destruido toda la realidad. No podemos hablar aún mucho sobre la versión canónica de Apolo, más que nada por lo poco que se ha contado de él hasta el momento en que hago este video. Pero lo que sí podemos deducir, reitero, hasta el momento, es que no es aparentemente un personaje que esté ejerciendo este castigo en la búsqueda de hacerse del control de la Tierra, por maldad o incluso con un afán de destruir a la humanidad. Aunque sí expresa que quizá la mejor solución sería el final de esta raza que le parece tan problemática. Apolo no parece querer dañar a Atena y pese a todo, tampoco parece querer realmente dañar tal cual a los seres humanos. Lo que quiere es poner remedio a una situación que atentó contra las leyes del universo y que estuvo a punto de salirse de las manos de sus perpetradores, poniendo en peligro la integridad de la existencia misma. Una situación que podría despertar la ira del emperador de los cielos, según las propias palabras de Apolo. Y esto deja en claro que, al menos, una vez más reitero, hasta el momento, para Apolo, el castigo es justo porque no proviene totalmente de él, sino que prevé la aparición de Zeus como una autoridad aún mayor y que está reconociendo y que podría intervenir, algo que para Apolo parece ser impensable. ¿Por qué? Bueno, recordemos que definieron a Artemisa y Apolo como los guardianes del tiempo en el Next Dimension. Si Apolo, como aparenta en efecto, reconoce a Zeus como alguien superior, parece que también le teme, por lo que claramente, al menos en lo hasta ahora mostrado por el dios Sol, no hay un intento de alterar el orden del Olimpo. Finalmente, ante la renuncia de Saori a su divinidad, Apolo decide acceder borrando la memoria de Seiya y los demás santos, cambiando la realidad de una manera en la que desconocemos si afectó la realidad desde el pasado o si esto será a partir de aquí y las cosas se irán acomodando de una forma u otra en esta nueva realidad. La aparición del dios Sol en el manga parece preceder a una batalla más grande que se está gestando desde hace tiempo, a las que un ominoso y silencioso Cronos parece apuntar. La historia del dios Apolo y su papel en el futuro de la franquicia es una que está en pleno proceso. Está claro que es un personaje que en lo que venga jugará un importante papel, por lo que podríamos decir que hemos visto únicamente el amanecer de su presencia en los mitos de Saint Seiya. El diseño del personaje se apartó de las apariencias semejantes entre Febo Abel y Apolo. Claramente, el maestro Kurumada, para variar, siguió su propio camino al respecto, aunque queda de manifiesto que el símbolo que el dios solar ostenta en su frente en el manga es sumamente parecido al sol que Febo Abel mostraba en su traje. ¿Un guiño claro o una casualidad? ¿Qué opinan ustedes? ¡Vaya, falta mucho, papá Pitubo! No, falta mucho. Es importante aclarar que este programa fue para hacer una revisión del personaje de Apolo y su relevancia en los mitos de Saint Seiya en diferentes medios. No se trata de un video haciendo apología del manga de Next Dimension que recién ha terminado y que, como era de esperarse, provocó muchas reacciones entre los seguidores de la historia. Gracias a todos por haber visto el video. No dejen de compartir conmigo sus comentarios, que los leo todos. Igualmente les solicito sus poderosos likes, los cuales son gratis pero son muy valiosos para mí, pues me da la oportunidad de llegar a más gente tan fantástica como todos ustedes. No quiero dejar de pedirles igualmente que si les gustó este programa, se suscriban al canal y le echen un vistazo a los otros videos que tengo en mi librería y que podrían resultarles llamativos y entretenidos. Les recuerdo mi nombre, soy Pollux de Oscuros de Eternal Freaks y les deseo, como siempre, que Miquel les corone.
esos caballeros en la televisión? ¿Será que son rete guapos, fuertes y muy machos, los flacos como yo? Óigame no. Narizones como yo. Óigame no. Bembones como yo. Óigame no. Bocones como yo. Óigame no. Patones como yo.